Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy con el tema de los servicios web REST, lo que se conoce normalmente como RESTful. Pero para eso tenemos que hablar primero de varias tecnologías porque debido a la coyuntura que ha tenido los ajustes de licencia de Oracle sobre Java, pues se ha, digamos, generado, digamos, unas turbulencias en términos tecnológicos. Entonces tenemos que hablar de las nuevas formas de generación de código basados en arquetipos, y por eso tendríamos que hablar de Maven, ahorita lo aclaremos. También tenemos que hablar de las, digamos, dependencias necesarias para la creación de los web services de tipo REST para el caso de Java, que estaremos hablando digamos, de nuestras librerías Jersey. Y también tenemos que aclarar asuntos referentes hacia el JDK utilizado para el desarrollo de este tipo de aplicaciones bajo Java. Luego, pues miraríamos un ejemplo de cómo funcionaría un RESTful con un cliente y un servidor básico bajo Tomcat. Vamos a usar Tomcat. Y por último miraríamos por qué es necesario ir pasándonos o digamos como recomendación mía ir conociendo otros lenguajes de programación en términos de facilidad de trabajo. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer hoy, pero entonces comencemos. Para empezar vamos a hablar de Maven. Maven es digamos, un sistema, es un framework, pero a la vez también es un sistema de software muy particular que permite la creación de software basado en sistemas de plugins, sistemas de dependencias, y básicamente está basado en repositorios. Funciona muy parecido al tema de los repositorios de Linux, por ejemplo de los Ubuntu, de los sistemas operativos así como Ubuntu, como Manjaro, ese tipo de cosas, en donde uno cuando va a instalar, pues no es que se baje la aplicación y la instale como se hace normalmente en Windows, sino que me voy a un software especializado que va y me busca el software que yo necesito y baja la versión más conveniente para mi sistema operativo. En ese caso, es por ejemplo el tema de Synaptic o el tema de ahorita que está tan de moda los snaps de Linux, es muy parecido al tema de Maven. Entonces, si yo quiero hacer algo en específico, no empiezo a construir el código de cero, sino que voy y busco un arquetipo. A eso se le llama normalmente arquetipo. Y ese arquetipo lo tienen en los repositorios de Maven. ¿Listo? Adicionalmente, pues existen también el tema de librerías adicionales que ahora están gestionadas por Maven y bueno, desde hace rato están gestionadas por Maven, digamos que hoy las vamos a mirar, y la idea es que podamos instalar en nuestras dependencias nuestras librerías adicionales para poder operar o para poder ejecutar digamos programas que requieran de esas librerías fácilmente. Bueno, para iniciar pues tenemos este esquema acá de Maven, digamos típico. Tenemos unos repositorios que vemos acá en estos cilindros, pues una representación esquemática, y fíjense que nuestro proyecto va a estar coordinado a través de un sistema bajo XML, que simplemente es un archivo que se llama pom.xml. ¿Sí? Eso es el Project Object Model, eso es lo que significa POM. ¿Listo? Entonces son modelos de proyecto, pues, objetos de proyecto, el modelo de objetos de proyecto de nuestra aplicación. Aquí en los POMs es que básicamente configuramos nuestras dependencias y nuestros, digamos, librerías adicionales. Si ustedes han programado antes en Java con ciertas dependencias, va a poner el caso clásico, el uso de la base de datos de MySQL, pues entonces requeriríamos una librería JDBC, ¿sí? De ese tipo. Entonces nos vamos al motor, a la página oficial de MySQL, y le pedimos que nos descargue el JDBC para poderlo utilizar. Y es un jar o a veces es parte de las librerías de nuestro entorno de desarrollo, y con base en eso pues simplemente lo añadimos a nuestro proyecto y ya. Aquí funciona
diferente en el sentido de que nosotros debemos establecer la dependencia muy en forma específica y simplemente la escribiríamos en este POM. Entonces, si necesitamos una librería en especial, le abrimos el archivo POM, el POM, y le incluimos allí una escritura muy básica de XML de la dependencia que necesitamos. ¿Listo? También gestiona plugins y cosas adicionales básicamente de configuraciones orientadas a temas como la generación de código, eh, el código propiamente mismo, los recursos binarios de archivos, etcétera, en específico. Entonces estos plugins pues se piden del repositorio de la misma forma que la configuración de dependencias. Y con estas dos cosas, tanto los plugins como el POM, vamos a generar nuestros sistema de control de librerías que están, digamos, necesitadas, o sea, necesarias, que son necesarias para nuestro programa. ¿Listo? Esa es la idea. Sé que es algo, digamos, adicional a lo que normalmente ustedes han visto en las programaciones con Java, pero pues es lo que se está moviendo ahora. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto de Maven? Porque hay una explosión del uso de Maven. De hecho, ustedes van a notar que las últimas versiones de los entornos de desarrollo, tanto de Eclipse como NetBeans, van a tener un soporte muy especial para Maven. Pues la respuesta es muy sencilla. Maven viene a salir a rescatar la problemática existente con lo que se denomina el proyecto Jakarta. Java ha tenido problemas, digamos, de licencia, digamos no problemas, pero sí cambios en el tema del uso de licencias, y es porque Oracle ha decidido que va a soltar la parte empresarial de los desarrollos de Java. Entonces lo que conocemos como Java EE, ¿sí? El Java Enterprise Edition, a ver si lo tenemos por acá, el Java EE ya no va a ser parte de los proyectos de Oracle. Cuando eso ocurre, pues vamos a usar el de la Wikipedia para mirar. Cuando esto ocurre, surgen, pues digamos, muchas dudas, porque si bien esta plataforma, yo critico bastante la plataforma de Java Enterprise Edition, los que me conocen en los cursos lo saben, pero digamos es una de las cosas que más se utilizan en el mundo para el desarrollo de software empresarial. Entonces cuando sueltan esto, pues surgen un montón de problemas, y uno de ellos es quién va a actualizar las librerías, quién va a estar pendiente de todo lo que utilizamos para las páginas web y todas esas cosas, porque de hecho el Java Enterprise Edition es diseñado para el tema web, ¿sí? Yo critico esto, bueno, en buen plan, porque de hecho Java es un buen lenguaje. Lo que ocurre es que este tipo de cosas han sido muy aparatosas y han sido como muy parchudas a la hora de ponerlo a funcionar, y pues la versatilidad de un Python o de un PHP versus el tema tan cuadriculado que tienen en Java, pues se nota bastante a la hora de desarrollar. Pero mirándolo, pues la mayoría de la industria de todo tipo está gestionando sus cosas a punta de Java Enterprise Edition, y pues no fue otra cosa ese Java EE como un parche. Es como ponerle un parche a Java, al Java original, para que tuviera soporte web, cosa que lenguajes como PHP lo hacen de forma natural, ¿sí? JavaScript lo hace de forma muy natural, y Python ni hablemos. Entonces estamos hablando de un digamos un aparataje que se le pone a Java para que pueda soportar la programación web fácilmente. Es básicamente eso. Obviamente después vienen digamos estándares nuevos que buscan mejorar la calidad de los productos de Java, y todo el tema del soporte web, y de hecho sirvió para estandarizar. Sin embargo, considero que hoy día con el hecho de que Oracle suelte esto y, y lo entregue a la comunidad de software libre. De hecho fue entregado a la comunidad de Eclipse, al proyecto Eclipse, de hecho, que tiene sus orígenes en IBM. Muestra mucho el tema de que ya no es sostenible económicamente, porque es muy aparatoso, es demasiado cargado de digamos mecanismos muy complejos. Lo considero yo así,
Sé que a algunos les gusta mucho el Java, pero yo lo considero así, son demasiadas cosas que hay que hacer para desarrollar un proyecto que en otros lenguajes pues realmente se ha notado, se nota bastante que es mucho más sencillo. A veces se justifican los temas de uso de este lenguaje en términos de seguridad y que hay otros lenguajes que no son seguros y realmente no es tan cierto eso. Lo que sí ocurre es que hemos tenido una herencia de problemas que hoy día ya no están funcionando y desde el año 2017 Oracle ha decidido zafémonos de eso, entreguémoslo a la comunidad de software libre que allá pueden hacer algo con ese proyecto y, y nosotros nos zafamos de eso y ya vamos a hacer un Java diferente. El Java que están desarrollando pues ya va por la versión 14, si ustedes van y buscan Java, por ejemplo acá, de Oracle, que es digamos ahorita el dueño del lenguaje de programación, pues nos vamos a encontrar que en estos momentos, a ver qué me va a cargar acá, acepto todas las cookies. Fíjense que ya estamos en Oracle Java 14, ya estamos llegando al Java 14 y estas tecnologías de Java Enterprise Edition están en Java 8. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que entender es que Java 14 no tiene, de hecho desde Java 10 para arriba, incluso Java 9 ya han tenido problemas, de Java 9, 10, 11, 12, 14 no tienen un buen soporte para todo este tema web. ¿Sí? Están cambiando mucho las cosas y no hay la documentación adecuada, tenemos unos problemas muy serios y de todos modos no es core de este Java SE, fíjese que se llama SE Standard Edition, pues ese trabajo con el tema web. El core está en el Enterprise Edition. Entonces, ¿qué hizo Oracle? Simplemente siguió con su evolución de Java, mejora cosas, pero muy de orden Standard Edition. Y para el caso del Java empresarial que conocíamos, pues surge Jakarta, ¿sí? Jakarta EE, le llaman así, Jakarta EE. O sea, este proyecto que es de la organización Eclipse, de Eclipse Project, lo que han hecho es tomar el JDK 8 y sostenerlo con las compañías que han estado trabajando sobre esta versión de Java Enterprise Edition, la 8. ¿Listo? Entonces, surgen nuevos problemas. En este momento tenemos unas especificaciones, ¿sí? Y se habla de especificaciones y todo eso, pero no ha salido una primera versión Jakarta EE oficial. Me explico, están de hecho atrasados, si mal no recuerdo, se suponía que para el 2018 tenían que tener una versión JDK. Si por ejemplo si yo le digo aquí descarga, la idea es que tuviéramos ¿sí? Jakarta EE8, listo, que es el JDK 8 de Enterprise Edition, pero ya lo tiene control Jakarta, pero resulta que no. Cuando yo voy aquí a descargar me encuentro con que es que tenemos Glassfish, JBoss, etcétera, y entonces pues ¿qué está sucediendo? Pues que efectivamente estos, por ejemplo el Glassfish, se había acordado que tenía que tener la versión 5.2, fíjense que estamos en la 5.1 para el año 2018, entonces ya tenemos algún problema. El Payara está con el 5.193 y de hecho yo conocí una versión 5.2 que no está funcionando bien. En fin, han tenido un montón de problemas con este tema web. Entonces, para solucionar nuestros líos, sabemos que Jakarta va a trabajar JDK 8, o sea, lo que llamamos la versión 8 del JDK tradicional de Java, porque ahí contiene las últimas versiones de todo lo que es el Java Enterprise Edition. El Java Enterprise Edition se va a llamar posteriormente, ya de hecho ya se llama así, Jakarta EE. O sea que ustedes ya no programarían en Java Enterprise Edition, sino ya programarían en Jakarta, ¿sí? En Jakarta Enterprise Edition. ¿Listo? Y la idea es utilizar este tipo de proyectos, pero surgen otros problemas, ya lo veremos. Por ejemplo, si ustedes fijan acá, en Jakarta no está en la lista, curiosamente no está Tomcat, ¿sí? Si ustedes se fijan, no está Tomcat. ¿Sí? Entonces, el servidor Tomcat que se utilizaría para los sitios web de Java no está Glassfish, que lo manejamos mucho en la universidad, el Glassfish.
o el Payara, que se supone que es el reemplazo de Glassfish, pero fíjense que están los dos, ¿sí? Entonces hay una convulsión, ahí se nota en la página oficial de Yakarta. Están tratando de levantar este trabajo y es muy difícil, llevan desde el 2018 trabajando y pues es muy fuerte. Y lo único que han logrado es estandarizar los productos compatibles con lo que llamaríamos JDK8. ¿Listo? Entonces, conclusión. Cuando ustedes vayan a trabajar Java Enterprise Edition, bájense a la versión 8 de su JDK. Eso es lo que toca hacer. Si ustedes usan una versión posterior, 9, 10, 11, 12, 13, 14, van a tener problemas de librerías porque no hay una compatibilidad al 100%. Puede suceder que hayan cosas que funcionen, habrán otras que no, ¿sí? Yo por lo menos he hecho pruebas con Java 13 e hice funcionar muy horrible, o sea, con un montón de warnings y un montón de errores, logré hacer funcionar un web service tipo swap. ¿Listo? Entonces, es complejo el uso de estas librerías. Entonces, esto demuestra que tenemos, digamos, una coyuntura, un paso de transición de Java al futuro. Se nota que realmente le han hecho, digamos, hay mella en términos de otras tecnologías, el tipo de tecnologías más, por decir algo, Node.js, de JavaScript, el sostenimiento de PHP, que PHP, digamos, ni suena ni truena últimamente, pero no se ha decaído el número de productos desarrollados por PHP, entonces es un tema impresionante. Y ni hablar de Python y su evolución. Python ahorita es muy sencillo para el tema web. Y pues se nota que hay un afán de mantener la edad de oro de ellos, que ya no es. Estas tecnologías son del año 2006, ¿sí? 2006-2010 era, digamos, la época de oro de Java Enterprise Edition. Entonces hay un afán de eso y yo lo que estoy proponiendo, si bien nos toca mirar esto por conocimiento, entenderlo, yo sí propongo que debemos pasarnos a otros lenguajes de programación más sencillos. Incluso para terminar esta introducción del tema, yo diría que el caso de PHP es muy diciente hoy día, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo del concepto RESTful, de los web services tipo RESTful, desde sus orígenes PHP ya lo tenía claro, ¿sí? Java tuvo que incluir un montón de parches. El caso de Jersey, que es una librería que utilizamos para poder aplicar el tema, implica un montón de anotaciones. El concepto de anotación de Java, que es supremamente engorroso en muchas cosas, hacen que el lenguaje, pues si bien funciona y cumple estándares y no nos digamos mentiras, funciona muy bien, pero a la hora de hacerlo surge un montón de dependencias de terceros que hace sufrido la construcción de software en este lenguaje de programación Java. Entonces, conclusión, cuando vayan a programar Enterprise Edition, Java JDK 8, ¿sí? Para trabajar Enterprise Edition, y sepan que próximamente, muy probablemente vamos a tener un Jakarta, y nosotros ya no programaríamos en JEE, ¿sí? Sino estaríamos hablando de Jakarta. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, que las cosas nuevas, debido a esta coyuntura y con la quitada de licencias y todo eso, los wizards de los entornos de desarrollo quedaron obsoletos en gran medida. O sea, muchos de los wizards, por ejemplo, para crear un web service, van a empezar a fallar, van a tener problemas. Ustedes pueden coger la última versión de NetBeans, ¿sí? La última versión de NetBeans. De hecho, la última versión de NetBeans ni siquiera me abre acá. Estoy aquí en un Ubuntu, y de la última versión Ubuntu 20.04, y por alguna razón no está abriendo. ¿Listo? Van a encontrarse que, por ejemplo, si abren el NetBeans 11, creo que estamos en la última versión 11, NetBeans no va a ser un web service como lo hacía antes con el Wizard. No lo va a hacer, va a empezar a tener problemas. Si ustedes se bajan a la versión 8, probablemente logren hacer algo más de lo normal, sí, en términos del JDK, pero van a tener problemas, van a tener inconvenientes. Lo mismo pasa con Eclipse. Ir a hacer las versiones últimas, estoy hablando de coger la última versión de Eclipse y decir vamos a hacer un web service swap,
si usted no tiene la versión JDK8, esa cosa va a fallar. Y lo tenaz es que el wizard no le dice por qué va a fallar. Usted queda loco hasta que no tenga claro que es que tenemos que usar la versión 8. ¿Sí? Entonces yo por eso les estoy advirtiendo. Entonces, como hay esas problemáticas en los wizards de toda la vida de NetBeans y Eclipse y demás, resurge, porque Maven es ya un proyecto viejo, resurge Maven como la solución a ese tema de dependencias y de, digamos, la forma de automatizar la creación, ¿sí?, de los esqueletos de nuestro software para poderlo llenar de código y hacerlo funcionar. Entonces ahí es cuando surge este Maven, ¿listo? Esa es la razón del uso de Maven actualmente. Por eso los nuevos entornos de desarrollo están usando Maven. ¿Listo? Bueno, este es el esquema de Maven. Ya se los expliqué brevemente. Ya les expliqué por qué están pasando tantas cosas en Java y por qué los wizards no van a funcionar tan fácil y por qué vamos a usar Maven, ¿no? De hecho. ¿Listo? Y ya saben que JDK8 estándar es lo que vamos a usar para programación en Java Enterprise, que es lo que normalmente se utiliza en los web services porque está atado a la web, y que ahora se va a llamar Jakarta. Eso es lo que teníamos que aclarar por ahora. ¿Listo? Listo. Maven trabaja bajo un sistema que conocemos como arquetipos. Los arquetipos son, digamos, unos scripts que por dentro permiten establecer el cuerpo, el esqueleto de una aplicación de cualquier tipo. ¿Listo? Maven tiene arquetipos para todo tipo de cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación web, yo le digo a Maven, oiga, señor Maven, necesito una aplicación web, y él le dice a usted, ¿la quiere difícil, simple, muy fácil, con qué características? Y usted dice, no, la quiero con esta característica sencilla, y él le arma a uno la estructura interna para después uno añadir código fuente. Esa es la intención de Maven. ¿Listo? Y tenemos básicamente dos repositorios. El repositorio que vemos acá, que es de la web, este repositorio que corresponde, cierro esto acá, este repositorio corresponde a las librerías que vayamos a necesitar en términos de dependencias de nuestro software, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un web services a la antigua tipo SOAP, necesitaré el JAX, el Javax, por ejemplo el Javax WS, ¿sí? Y por ejemplo acá yo le puedo decir búsqueme eso, y entre otras no lo encontró. Bueno, busquemos con Javax, a ver, y Javax entonces va a buscar todas las opciones posibles. Por supuesto, pues nosotros necesitaríamos este Javax WSRS API. ¿Listo? Fíjese que tenemos las últimas versiones, es del 2018. Esta fue la última versión que se hizo, y genera unos códigos de este estilo. Esta es una de las problemáticas que hay gigantescas con Java, y es que fíjense que tenemos Maven, ¿sí?, pero también tenemos Gradle, también tenemos SBT, Eevee, Grapple, bueno, este ni lo conozco, Leningin y el Boulder. Listo, todos estos hacen exactamente la misma cosa. El que más conocemos es Maven, ¿sí? El Gradle se usa mucho, por ejemplo, para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en el Android Studio. Ellos manejan Gradle. Gradle también está muy utilizado en proyectos JavaScript. ¿Listo? En proyectos JavaScript. Entonces, son muchísimas formas de hacer lo mismo, y eso considero yo que es un problema. Debe estandarizarse lo básico, por lo menos, de los procesos, porque si no, empieza a tener dificultades de construcción de código, ¿sí? Entonces empieza a ser tedioso la creación de cosas. Para nuestro curso, pues como yo sé Maven, usaremos Maven. Es decir, no hay nada que hacer. Hay gente que le sabe bastante de Gradle y prefiere usar Gradle, y de hecho fíjense que es hasta más pequeño el sistema, pero digamos que lo que he sufrido yo en la vida ha sido con Maven, y por eso he optado por esta forma. De hecho, es lo más popular hoy día, entonces por eso también se los estoy colocando en este tema. ¿Listo? Entonces, en el repositorio web, que es este que les estoy mostrando,
nos muestran las librerías y las dependencias. Fíjense que esto es una dependencia, por eso dice dependency, ¿sí? Y se explica aquí qué es lo que se necesita, ¿sí? Ahí está el tema de las dependencias. Esto hace que se baje automáticamente la librería que ustedes la han usado en otros cursos, el javax.ws, ¿sí? Y ahí pueden utilizar, por ejemplo, todo el tema para SOAP. ¿Listo? Un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hace este sistema? Que esto lo coloco en el POM, en el archivo POM que ahorita vamos a mirar, e inmediatamente internamente el entorno de desarrollo me va a incluir las librerías que me indique esta escritura en XML que dice dependencia. Y me pone las librerías necesarias para funcionar, para hacer funcionar mi programa. Entonces ya no es que vayamos y descarguemos el jar y lo adicionemos en nuestro grupo de librerías, eso ya no, sino que ahora le decimos Maven, mire, necesito preguntar por Javax, entonces él dice, no, mire, escriba esto en el POM y ya él entiende, listo, entonces usted hace ese proceso. De hecho, eso es así, ¿listo? Este es el primer repositorio existente, es el repositorio de librerías de Maven, ¿sí? Se consigue así. Hay muchas otras empresas. Esta es MVN Repository, pero hay otras que hacen lo mismo. Esta es la más, digamos, clara. Eso tampoco me gusta mucho porque hay muchas entes entregando mucha cosa. ¿Listo? Ahora voy a abrir el Eclipse. Y en el Eclipse vamos a mirar el tema de Maven en términos de arquetipos. ¿Listo? Entonces existe paso por acá. Entonces tenemos el repositorio, este web, que es para normalmente dependencias y librerías en general. Listo, qué cosas adicionales que necesito. Y lo que vamos a ver ahorita es el repositorio de arquetipos, que ese sí viene incorporado ya en los entornos de desarrollo. En el caso de Eclipse, pues lo que hay que hacer es crear un nuevo proyecto, ¿sí? Crear un nuevo proyecto, pero no con la expresión proyecto, sino que nos vamos a buscar un proyecto Maven. ¿Listo? Entonces nosotros desarrollamos el proyecto Maven. Ese proyecto Maven, simplemente cuando le damos Next, nos va a pedir una estructura básica. Normalmente, pues, por decir algo, vamos a decir que vamos a usar el workspace por defecto y nos va a estar preguntando un montón de cosas, pero aquí viene dentro del catálogo de Maven Central. Fíjense que hay muchísimos catálogos. Yo uso el Maven Central para no perder el estándar. Ya se van a dar cuenta. Por ejemplo, si yo digo aquí web app, ¿sí? Y nos toca esperar un momentico, tenemos que nos funcione, van a salir una lista de organizaciones, ¿sí? Una lista de organizaciones que tienen sus propios Mavens armados. Entonces eso genera mucho, considero yo que genera mucho desorden en términos de elegir, ¿sí? Fíjense que tenemos de Brasil Ingenix, tenemos este Elastic Bean Stack Service Web App, tal cosa, ¿listo? Nos dan una descripción muy breve y de pronto por allí abajo tenemos otra compañía como los de GitHub BJLHK15 y nos genera otra cosa, ¿sí? Podemos mirar y es un desastre en términos de la cantidad de opciones posibles que queda uno ¿sí? Fuera inclusive el problema de versiones. Web App J2EE13 para el 14 porque queda diferente. Entonces estas son las librerías que tendríamos que utilizar para poder soportar nuestros Javas posteriores con el JDK14, ¿sí? Y el JDK13. Pero este tipo de cosas créanme que ya las he probado y fallan bastante, sobre todo porque digamos la forma de programación orientado a la web está bastante, digamos, con demasiadas opciones y entonces hay muchas formas de hacer la misma cosa y muchas veces no es compatible con lo que uno está pensando y empiezan a generar errores. Pero bueno, si ustedes quieren hacer el intento, fíjense, aquí tenemos el web app Java tal. Ahora, fíjense que esto los generan empresas que no conocemos. Este es Mojo Code House genera todas estas cosas, no conozco, ¿sí? Entonces para solucionar el problema
nosotros simplemente en el wizard aquí de creación de proyecto por Maven vamos a decir que vamos a usar la organización Apache. ¿Listo? Y que solo me dé cosas de Maven, porque también surgen que pueden presentar otras cosas. Fíjense que aquí ya me estandariza todo con Maven y estos son los arquetipos estándares de Apache.org. ¿Sí? Sugiero que se haga así, ¿sí? Para que no tengan problemas, a no ser que estudien un arquetipo en específico, que ya le tengan el tiro, o que de pronto en las empresas pues generan su propio arquetipo y dicen es que con este es el que trabajamos. Yo sinceramente prefiero mil veces un manejo de este estilo. Fíjense que tenemos una organización Apache, Maven, arquetipos de Maven, estándares de Apache. Apache, acuérdense que es muy estandarizadito. La organización dice que tenemos este Maven Archetype Web App. Este arquetipo nos sirve para crear web services sencillos. ¿Listo? Entonces vamos a usar ese. Fíjense que ya esto que estoy aquí mirando en el Eclipse es, repito, el repositorio de arquetipos. ¿Listo? Y esto que está en la web, que les estoy mostrando en la web, es el repositorio de dependencias y librerías adicionales que toca usar en nuestro proyecto. ¿Listo? Ese es el tema. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un RESTful sencillo. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer con este Maven Archetype Web App. Entonces le damos siguiente. Y fíjense que acá, bueno, aquí me están dejando el último intento que hice por ahí. Fíjense que nos van a pedir que por favor entre una identificación de artefacto, entre un grupo de ID, etcétera. El grupo ID hace referencia a lo clásico que hacemos de nuestra paquetería. Entonces, normalmente yo lo hago así para Uniminuto. ¿Sí? Es com.uniminuto. Acuérdense que es un estándar de manejo de dominios. Normalmente se escribe com, punto, el nombre de la empresa, punto, el nombre del proyecto. ¿Sí? Entonces, por decir algo, por ejemplo, ¿qué pudiéramos poner acá? Web services, ¿sí? Punto REST, ¿sí? Por decir algo así. Y aquí abajo podríamos colocar el nombre del artefacto. Vamos a ponerlo REST 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que me queda como un paquete así de este estilo. Normalmente, para que nos quede todo estándar, fíjense que el paquete está incluyendo el REST 1 como si fuera parte del artefacto. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo, ¿sí? Y que nos quede el paquete que tenemos acá sea el mismo de la identificación del grupo, y que el REST 1 sea mi artefacto adicional. Esas costumbres, la idea es que ustedes se guíen ahí. Con esta forma es bastante viable. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces tenemos simplemente que vamos a tener un artefacto. ¿Qué es un artefacto? Pues a la larga es un software que va a hacer algo en específico. Va a estar identificado por REST 1 y estará contenido en este grupo, que será el mismo paquete. Eso es lo que estamos diciendo. Finish. Entonces acá, fíjense que ya tenemos aquí nuestro artefacto. Fíjense los problemas que están surgiendo. Voy a cerrar toda esta cosa acá. Estas son cosas que ya... Listo. Fíjense que nos sale un error. ¿Sí? No sé si lo fijan acá. ¿Sí? Tenemos un error REST 1, y es porque normalmente lo que está pasando es el que tenemos un JSP que se genera, ¿sí? Y el JSP no está entendiendo en dónde está parado él. Entonces si yo lo abro, ¿sí? Fíjense que ya aquí nos está diciendo el entorno que no encontró la superclass Java Servlet XYZ. ¿Listo? Esto implicaría colocarle una dependencia de nuestro POM y para quitar ese error. Pero como nosotros no vamos a usar este JSP, entonces ya miraríamos, lo podemos incluso dejar ahí, ¿sí? Pero pues miremos el POM. Entonces acá está nuestro POM, ¿sí? Fíjense lo considero yo
feo, feo el tema. ¿En qué sentido? Que está aquí especificándose absolutamente todo. Lo podemos ver en términos de propiedades. Espere, ¿cómo era que se hacía acá? No, esto es lo de aquí abajo. Aquí. Podemos ver el vistazo desde acá y nos organiza el XML, pero a la larga uno lo que mira es el POM XML como tal. Fíjense que tenemos las dependencias, tenemos el POM efectivo, que a la larga es lo mismo que el POM XML que está aquí, ¿sí? Entonces, tienen esos problemas. Fíjense que conclusión, primera parte aquí de nuestra creación de nuestro proyecto, tenemos un proyecto que se llama REST 1, que es nuestro artefacto, ¿sí? Este artefacto tiene ya un problema en su creación y es que el JSP que está aquí está con un error, ¿sí? El arquetipo que pusimos no lo cuadra, no lo arregla, tampoco lo necesitamos, pero ya está generando un error, ¿sí ven? Entonces, este tipo de cosas, ahorita cuando miremos el ejemplo de Python que les tengo por ahí, es para sentarse a pensar por qué estamos usando Java. Ya en estos tiempos, yo critico bastante Java por este tipo de exageraciones para hacer una cosa muy pequeñita. Estamos haciendo un montón de cosas que no vienen al caso. Pero bueno, volvamos aquí al tema. Pensemos que todo esto es para soportar nuestro servidor Tomcat, que entre otras toca instalarlo por aparte. Yo acá lo tengo listo. Fíjense que ese es otro tema importante. ¿Dónde lo dejé yo? Tomcat, mire, aquí está el Apache Tomcat. Ese simplemente lo bajan de Tomcat, de Apache, de la organización Apache. Entonces fíjense que Apache Tomcat, ustedes lo descargan, se bajan, mire, ya está la versión 10 alfa, no la usamos porque está en alfa, y bajamos la 9.034, esta es la última versión, y por ejemplo para el caso de Linux pues bajamos el zip, si bajamos el de Windows pues también ustedes ya miran cómo lo descargan y lo instalan. Yo ya lo tengo instalado, está en esta carpeta, está listo para funcionar, y eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Listo? Ok. Bueno, continuemos. Entonces nuestro POM es este es nuestro POM de nuestro proyecto. Hay una sección que se llama dependencias, aquí está, mírelo, ¿sí? Y en este momento solo tiene de dependencias el JUnit. ¿Listo? Entonces ahí ya el sistema va a generar todo lo necesario para hacer pruebas de JUnit, pero nosotros tenemos que incluir otras dependencias. Entonces yo tengo ya preparado pues para el video el tema, pero ya les voy a mostrar cómo funcionaría el repositorio de Maven de dependencias, pero les muestro. Básicamente, si yo digo aquí abrir, yo tengo por acá ya listo. Fíjense lo cansón que es esto. O sea, no quiero echarle el agua sucia a Java, pero es que no se ayuda en nada. Entonces, miren, yo busco acá en sistemas distribuidos, tengo por acá un ejemplo de RESTful, y yo ya tengo un template de POM preestablecido, que es este. ¿Listo? Este template me permite ya de una vez instalar Jersey. ¿Listo? Ahora, ¿qué es Jersey? Ya les muestro. ¿Listo? Entonces, copio y pego acá. ¿Listo? ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos instalado Jersey, es decir, nuestras dependencias de Jersey. Ya el sistema, nuestro entorno de desarrollo, está buscando allá cómo incluir las librerías de Jersey. ¿Qué es Jersey? Jersey pues es, busquémoslo acá, Java. A ver si lo encontramos así. A ver. Jersey es un sistema, no, esto es otra cosa. Es digamos, un grupo de librerías, ¿sí?, que nos permite crear, o sea, está especializado en el uso de JAX-RS bajo digamos, sus versiones, estas versiones. Su símbolo es una camiseta amarilla. Y pues lo que está buscando es usar JAX-RS. ¿Listo? Entonces da soporte para eso. Esa JAX-RS, pues eso es de los estándares de JEE. Y lo que se busca es tener todas las librerías necesarias para
crear web services y hacer todo el sistema de web services de tipo REST. Hay cosas también orientadas a SOAP, etcétera, pero en general va a trabajar REST, ¿listo? Y de hecho puede ser catalogado, fíjense que es como una implementación de estas versiones de Java, particularmente del JAX RS. ¿Esto qué quiere decir? Que Oracle tiene en su licencia, son dueños pues de JAX RS, pero sacaron una versión código abierto que es Jersey. Es básicamente eso. Y Jersey pues siguió evolucionando al ritmo de código abierto, mientras que JAX RS pues tiene otras cosas con sistemas de tipo WebLogic y esas cosas avanzadas que manejan ellos allá, que toca pagar adicional. ¿Listo? Nosotros para código abierto pues no tenemos acceso a esas tecnologías. Palabras más, palabras menos, lo que hacen es automatizar procesos y pues realmente son muy prácticos en todo eso y digamos de wizards que ayudan a construir. Acá nos toca a punta de código mirar las cosas. ¿Listo? Pero bueno, entonces esto es Jersey. Conclusión, hemos instalado nuestra librería Jersey que nos permite hacer funcionar nuestro web service. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando yo busco acá Jersey, lo que ya lo había buscado aquí antes de search, fíjense que nos sale un montón de cosas. ¿Cuál elegimos? Eso nos toca ponernos a mirar. ¿Sí? O sea, es uno de los problemas. Esto me recuerda mucho cuando los primeros días de Linux, que estaba el Red Hat Package Manager, el RPM, y eso era un lío porque si yo quería instalar algo, tocaba bajarlo y cuando lo compilaba uno, porque normalmente tocaba compilar, o pues, más que compilar, digamos, ejecutar la instalación vía RPM, había un asistente de instalación, siempre le iba a decir, oiga, esto depende de esta otra cosa, y podía uno durar horas bajando librerías, y hay unas librerías que no eran compatibles, etcétera, por versiones y eso, y era muy sufrido. Hoy día el apt-get install pues es muy sencillo en Ubuntu, por ejemplo. Antiguamente era muy tedioso, tocaba hacer todo un manual cada vez que uno iba a instalar algo bien fuerte. Aquí estamos en esa situación muy parecida. Yo espero que a futuro pues ya sea más sencillo, pero en esencia fíjense, para usar Jersey vamos a tener que tener listas las siguientes dependencias: el Jersey Core, que es este de acá, por acá está, acá está Jersey Core. Fíjense que hay el Core Client, el Core Server, no, necesitamos el Core. Sí, son cosas diferentes. Doy clic acá y cojo la última versión que fue hecha en el 2017, fíjense, y este es el que estoy escribiendo acá, el que estoy señalando acá es este que está acá. ¿Sí ven? Ese es el tema. Entonces así. El otro que tenemos que usar es el de JSON, porque pues los estándares de Web Service RESTful, si bien se pueden hacer en XML y todo, lo normal es que se hagan en JSON. Entonces necesito el Jersey JSON. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí lo buscamos, aquí está Jersey JSON, y buscamos la última versión que fue hecha en 2017, y aquí está, y es este mismo que aquí tenemos. Fíjense que creo que ni siquiera es el mismo, ya es otro. Este es el de Consum Jersey. Ah, sí, sí está. Es este. Listo, perfecto. ¿Sí? Y ese es el que vamos instalando. Entonces, así. Y vamos buscando, simplemente es instalar, que es copiar ese código XML y ponerlo en el POM. Internamente, nuestro entorno, en este caso Eclipse, va buscando eso y lo va incorporando en nuestro sistema. ¿Listo? Y así, y el último que teníamos que buscar es el servlet. Entonces el Jersey servlet, y aquí está, y simplemente lo cogemos con la última versión 2017, aquí está, y lo pegamos acá. Entonces cogemos esto y lo pasamos acá, y eso es en esencia lo que se ha hecho en términos de dependencias. Fíjense que ahí ya ahí tendríamos nuestro sistema de dependencias armado, y eso es lo que tenemos que hacer con el POM. Entonces ya sabemos, ahí que acabamos de hacer dos cosas. Hemos creado un sistema web, un software web basado en un arquetipo llamado Web App de Maven. Listo. Bajo los estándares de Apache Org, de la organización Apache, pensamos que está bien. Perfecto.
Luego, como vamos a hacer un web service, entonces vamos a usar la librería Jersey, que es de código abierto, para hacer eso. Y entonces lo que hicimos fue adicionar estas dependencias que tenemos aquí, y los hicimos gracias a el repositorio de Maven. ¿Listo? Entonces yo ya lo tenía listo, lo pegué ahí de una, pero ustedes, en caso de que tengan que hacer otra vez esto o pasan los años y toca actualizar, pues de pronto se vienen al repositorio, buscan las últimas versiones y cambia. Fíjense que cada uno tiene su versión. Entonces acá están las 1.19.4, pues puede pasar que lleguemos a la 2, por decir algo, y entonces surjan nuevas versiones y toca actualizar eso. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer acá en el POM por ahora. ¿Listo? Ok, entonces esto ya finish. Listo. En cuanto al error que tenemos acá, lo vamos a pasar como si nada para no complicar más el ejercicio. Y tenemos en este momento un software organizado, ¿sí? En términos de Java Enterprise Edition. Hay que tener cuidado, de hecho ya me ha pasado varias veces, hay que tener cuidado que cuando yo creo un proyecto de estos, Eclipse debe tener la perspectiva de Enterprise. ¿Eso cómo se hace? Aquí. Fíjense que acá en la sección de perspectiva, fíjense que aquí tenemos Open Perspective, Java, Standard Edition, y este que es el Java, bueno, aquí no se alcanza a ver, venga, lo minimizo, acá, ¿sí? Fíjense que es el Java Enterprise Edition. ¿Listo? Debe estar activa esta perspectiva, o si no, el entorno no va a entender qué estamos haciendo con Maven y se desordena. ¿Listo? Entonces, otra cosa que deben tener presente ahí con la creación de esto. O sea, yo insisto en que no es con el ánimo de echarle agua sucia a Java, sobre todo el Enterprise Edition, pero fíjense todas las minucias que hay que tener en cuenta, ¿no? En el entorno de desarrollo debemos tener el soporte de Maven. Cuando vayamos a crear un proyecto no le decimos crear proyecto, sino le vamos a decir crear un proyecto con Maven. ¿Listo? Eso es uno. Dos, que nuestro entorno de desarrollo tenga nuestra perspectiva de Java Enterprise Edition, o si no va a tener problemas. ¿Listo? Eso es también. Luego, mirar que tenemos que usar estas tres librerías, dependencias, le llaman ahora acá, son 3 librerías adicionales de Jersey para poder hacer web services de tipo RESTful. ¿Listo? Ahí está. Ok. Eso es básicamente ahí es donde vamos. Ahora, ¿qué ocurre adicionalmente a esto? También tenemos que mirar un archivo que va a estar aquí por defecto, que es aquí en el webinf. En el webinf vamos a encontrar un archivo que se llama el webxml. En este archivo tenemos que configurar digamos, el enrutamiento de las peticiones hacia nuestra aplicación. Es decir, es como indicarle aquí al servidor, en este caso Tomcat, que cada vez que le llegue una petición con una ruta en específica, por favor actívelo en el orden en que indiquemos acá. Sí, vamos a indicar, por ejemplo, dónde va a estar la ruta de nuestro servicio web. Acuérdense que nuestro servicio web va a ser a la larga una clase, ¿sí? Entonces acá tenemos que especificar cómo sería dónde estará ubicado nuestro servicio web. Para eso, como siempre, yo ya hice ese trabajo acá. Abrimos nuestro ejemplo aquí, nuestro web XML, y ya lo tengo listo. ¿Listo? Entonces acá sí, eso se hace a través de un servlet y un servlet mapping. Vamos a copiarlo acá y pues sencillo lo pegamos. Este sí nos toca hacerlo a mano. Yo en el aula les dejé todo esto ya, digamos, los ejemplos ya están puestos allá. Es tedioso también. Fíjense que es un servlet que va a utilizar algunas librerías, particularmente esta. Fíjese el larguero com.son.jersey.spi.container.servlet.servletcontainer. ¿Quién se memoriza eso? Eso es, ok. Y aquí están los parámetros, nuestros parámetros. Acá fíjense que el parámetro que vamos a necesitar de paquete, ¿sí? Es este parámetro se llama com.sonjersey.config.property.package. ¿Listo? Que no es otra cosa que es una variable que se llama package, que pertenece a toda esa cosa, ¿sí? A Jersey, en donde tenemos que especificar dónde va a estar nuestro servicio.
Entonces fíjense que acá nos toca decir com.uniminuto. ¿Cómo fue que yo lo puse acá? No lo veo. Bueno, acá no lo hemos armado. No lo hemos armado porque tenemos otro lío aquí, pero bueno. Tenemos que ubicar acá el paquete, y ese nombre de paquete es el que vamos a tener aquí. De hecho voy a ponerlo lo mismo. Esto va a copiarlo. Fíjense que aquí lo anoté, paquete donde se encuentra el web service. ¿Listo? Es el paquete donde se encuentra el web service, no el web service como tal, sino el paquete que va a contener el web service. Listo. Y este sería el parámetro. Ahorita lo colocamos, de hecho, coloquémoslo de una vez. Fíjense que hay otro error acá en este artefacto, cuando lo armamos con este arquetipo, y es que no nos tiene una carpeta donde podamos desarrollar nuestras cosas, ¿sí? Está el main, pero el main, aquí surgen muchos problemas. Nos toca es crear un nuevo folder que le vamos a llamar Java. ¿Listo? Hemos creado esta carpeta Java, pero esta carpeta debe ir aquí en el main. Entonces aquí cuando se crea esta carpeta es donde vamos a tener el código fuente, y eso, pues aquí ya tendríamos organizado nuestro main Java. Entonces aquí en esto vamos a crear unos paquetes. Ese paquete es el que vamos a tener especificado aquí. ¿Listo? Ese paquete es el que vamos a tener especificado acá. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo acá con paquete. Entonces fíjense que vamos a hacerlo aquí así, com.uniminuto wsrest. ¿Listo? Vamos a ponerlo así para que nos quede con este mismo nombre. La idea es que ese paquete pues lo vamos a alargar un poquito ahorita, pero le vamos a poner una cosa adicional, pero la idea es que este sería nuestro paquete donde van a estar nuestros servicios. ¿Listo? Normalmente tenemos que tener dos paquetes, uno que vamos a llamar BO, ¿listo? Que hace referencia al value object, ¿sí? El value object, es decir, no es otra cosa que la creación de lo que llamamos pollo, ¿sí? Ahorita les muestro que es un pollo, un POJO, ¿listo? Es una clase básica que solo tiene atributos. Se parece mucho a un struct de C, ¿listo? Del lenguaje C. Entonces los pollos van acá en el value object. ¿Listo? Este es un paquete que va a contener, particularmente este BO, va a contener clases que solo tienen atributos y gets y sets. Básicamente es eso. Eso nos sirve para preparar nuestra respuesta o recibir peticiones, ¿sí? Entonces podemos recibir una petición y simplemente la convertimos en un objeto value object. Técnicamente es como la versión muy digamos grande, con mucha arandela de lo que hace JSON, la notación JSON, que a la larga también es un objeto, pero es mucho más fácil de escribir. Acá nos toca montar toda una clase para que se entienda eso. ¿Listo? Entonces ahí ya creamos nuestro primer objeto. Fíjense que nosotros vamos a decir solamente la base, ¿sí? Aquí vamos a decir com.uniminuto.webServiceRest, que es la primera parte, o sea, el BO no lo anotamos acá. ¿Listo? De hecho, vamos a crear otro paquete con la misma especificación. Fíjense que vamos a usar la misma especificación, pero a este le vamos a llamar service. ¿Listo? Y finish. Entonces tenemos dos paquetes. Bueno, esto nos quedó, esta librería debería quedar acá abajo, pero tenemos dos paquetes dentro de main Java. Es el com value object y el com uniminuto web service. ¿Listo? Tenemos el value object y el service. ¿Listo? Los dos, si se fijan, están dentro de la ruta com.uniminuto web rest. ¿Sí? Entonces vamos a tener esa especificación así. Ahora, otra cosa que hay que tener presente es este sitio acá, URL pattern, el nombre. Este es, digamos, el directorio entre comillas raíz de nuestros servicios. Entonces ahí es donde vamos digamos, a llegar.
donde las peticiones van a llegar de parte del cliente, ¿listo? En esa dirección REST. Entonces eso se hace en el servlet mapping, y básicamente es una dirección URL, digamos una abreviación para ubicar nuestros paquetes. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio muy chiquito como siempre. La intención es saber conectar las cosas. La algoritmia pues ya la dejaremos cuando empecemos a mirar peer-to-peer y esas cosas, pues ahí sí empezamos a mirar la algoritmia, pero por ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear un value object clásico, digamos, vamos a hacer lo de siempre, una suma papas ahí. Entonces vamos a crear una clase. La clase la vamos a llamar qué sé yo, vamos a poner el nombre del servicio. El servicio sería calc, ¿listo? Calc. Aquí estaríamos hablando de calc como una calculadora que va a guardar datos, ¿sí? De hecho vamos a llamarlo mejor para que quede más sencillo, sumadora, para que quede más claro. Una sumadora. Reciben dos datos y suma, punto. Esa es su función. Entonces, sumadora. Hemos creado nuestra clase sumadora. ¿Listo? Esa clase sumadora va a tener dos parámetros, por ejemplo, vamos a ponerle tres parámetros clásicos. Private, lo de siempre. ¿Sí? Int A, private, int B, ¿sí? Y vamos a ponerle private int R como de respuesta. ¿Listo? Eso es todo. Y fíjense que no estamos mirando métodos, sino simplemente en un value object vamos a tener simplemente contenido de datos. Entonces acá vamos a crear, aprovechemos acá nuestro wizard de esto, aquí a la larga es todo wizard, el wizard de Eclipse para generar ¿cómo se llama? Gets y sets para la creación de nuestra pequeña clase value object. Entonces ya tenemos nuestra sumadora, no hace nada más. ¿Listo? De pronto le voy a hacer una modificación acá, y es que por ejemplo set R vamos a cambiarlo para que simplemente no pida datos de R, sino que haga la operación A más B. ¿Listo? Y que retorne que simplemente haga la operación A más B en el set R. ¿Listo? Esa sería su forma de hacer R. Cada vez que yo le diga set R, también podemos haberlo puesto aquí sumar y ya, si se quisiera. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ok, listo. Ahora, dentro del servicio, desde aquí dentro de vamos a crear un servicio. Nueva clase. Los servicios, siempre hemos hablado de eso, son clases. Y aquí vamos a decir sumadora service. Vamos a hablar así, sumadora service, el servicio de la sumadora. ¿Listo? Y es una clase común y corriente, solo que aquí vamos a tener la capacidad de recibir digamos operaciones y digamos peticiones desde clientes. Entonces para eso ahí es donde vamos a empezar a anotar hacer anotaciones, como les explicaba, anotaciones con el símbolo arroba para que el sistema entienda, en este caso nuestro Tomcat entienda que esto va a ser un servicio. Entonces funciona muy parecido al caso de SOAP, solo que aquí vamos a indicar rutas y vamos a indicar digamos operaciones como tal. ¿Listo? Que se consume y que se produce, básicamente es eso. O sea, aquí cambian las expresiones un poco, pero en esencia es muy parecido. Entonces vamos a decir acá, por ejemplo acá vamos a decir que vamos a recibir un objeto de la clase sumadora. ¿Listo? De hecho de eso se trata, es sumadora. ¿Sí? El objeto va a ser de la clase sumadora, vamos a retornar un objeto de la clase sumadora, pero también vamos a recibir uno. ¿Listo?
a decir que esto es sumar, y él va a recibir una clase, un objeto de la clase sumadora. ¿Listo? S, vamos a llamarlo así, S. Entonces esta sumadora, por supuesto, viene de aquí arriba del value object. ¿Listo? Aquí nos está armando lío porque necesitamos retornar digamos la sumadora. Vamos a crear acá por ejemplo a ver, s punto r, a ver, set r, ¿no? Habíamos dicho set r, y cuando yo hago eso, aquí técnicamente lo que está haciendo es sumando los valores de A y B que vienen, esos valores vienen en S, ¿listo? O sea, aquí me traen un valor, me traen dos valores A y B, y esos dos valores A y B, cuando yo digo set R, pues lo que hace es sumarlos y ponerlos en R, y después simplemente retornar S. Lo que voy a hacer es retornar S, ¿listo? Entonces fíjense lo que estamos haciendo, estamos usando un value object, es una forma un poquito diferente de hacer las cosas, pero es sencillo. Lo que está ocurriendo es esto, que yo recibo un objeto de la clase sumadora. ¿Qué es la clase sumadora? Esta clase que acabamos de hacer, que solo tiene gets y sets por cada atributo, ¿sí? Gets y sets por cada atributo y sus respectivos atributos, no tiene nada más. ¿Qué particularidad tiene este caso? Que R hemos creado la función setR, que hace es la operación suma, ¿listo? Y ya, y entonces acá lo que hice fue que de esa S hágame la operación de suma y después retórnemela. Técnicamente es que yo le estoy enviando al sistema un objeto con elementos A y B, con atributos A y B que tienen dos números que son enteros, e internamente se hace la operación de suma y luego simplemente retorna la suma. ¿Listo? Ese es nuestro servicio, no hace nada más. ¿Listo? O sea que esto aquí va a llegar, aquí tiene que llegar es un objeto JSON con los datos, ¿sí? Como es un objeto JSON con los datos, lo que va a hacer es que se van a incorporar a sumadora, para que internamente se puedan hacer las operaciones. Entonces, para hacer eso, ahí empiezan el tema de las anotaciones. Este es nuestro servicio como tal, pero ahora tenemos que ponerle anotaciones para que nuestro sistema lo entienda. Entonces, lo primero es poner el path. Entonces, con @path, ¿sí? Yo indico dónde van a quedar las cosas, ¿sí? Normalmente uno le coloca el mismo nombre de la clase, sumadora service. ¿Listo? Que todo un Spanglish, pero ahí sirve. Por supuesto, esta cosa no la coge de una, entonces nos toca decirle, oiga, no, mire, es que es Javax WSRS. Esto es producto de haber manipulado el archivo POM XML. Si no hubiéramos puesto a Jersey ahí, él no entendería de Javax WSRS path. No lo hubiera entendido. Entonces es por eso que ya podemos utilizarlo, porque efectivamente ya podemos verlo acá. Ahora, cuando ya decimos que esto es un path, ya estamos indicando que esto es una web service. Pero nos toca indicarle también que vamos a tener un método en ese servicio, en ese web service, que va a ser de tipo post. ¿Listo? Fíjense que, es decir, vamos a enviarle cosas por el método post ya ustedes en su programación en su programación web ya conocen esto. Entonces ustedes ya deben saber que hay métodos para envío y recepción de datos a través de la web. Está post, get, request, bueno, hay un montón de opciones. Entonces vamos a mandar por post estos datos. ¿Qué datos? Un objeto JSON para que aquí me lo interprete. ¿Listo? Entonces esta cosa resulta que debe consumir, ¿sí? Debe consumir algún tipo de dato en específico. Como, ¿qué es lo que va a consumir? Los parámetros. ¿Qué parámetros va a recibir? Entonces, ¿qué consume? Nos toca ponerlo así con corchetes. Pues acá afortunadamente tenemos el media type punto, y debo aclarar que es JSON, ¿sí?
Fíjense que aquí lo que hicimos es tener consumos media type application JSON, ¿sí? Aquí estamos indicando que sumar va a usar como parámetros algo hecho en JSON. Eso es lo que le acabamos de decir, ¿sí? Y aquí con esto produces, estamos indicando que vamos a generar como retorno un objeto JSON. En otras palabras, el objeto S, que es de la clase sumadora, internamente lo vamos a manipular para entregarlo como si fuera un JSON. Entonces aquí produce JSON. Lo mismo, entonces mediatype punto application JSON. Listo, y cerramos el corchete. Y listo, ya tenemos la notación de nuestra clase. Cuando tenemos esto así, ya estamos indicando que tenemos un web service de tipo REST. No es difícil, fíjense que a la larga es estas anotaciones. El problema es configurar todo alrededor para que nos funcione. Entonces, poder hacer esto implica manipular el web, esta cosa web, ¿sí? Que es muy cansona, y este POM, ¿sí? Este POM también es muy cansón. ¿Listo? Entonces, eso es lo feo, pero digamos que ya con estas dependencias, que es equivalente a ir a buscar, a la larga es ir a buscar las librerías que nos faltan para que opere todo el tema acá de todo el tema de Javax WS, ¿sí? Fíjense que Javax WS va a funcionar bien en JDK8. De ahí para arriba va a empezar a tener problemas. Puede hacerse funcionar, pero es sufrido. Entonces siempre estandaricen todo en 8, mientras que los señores de Yakarta sacan una versión nueva. Entonces esa es la idea. Por ahora pues es todo Java 8. Listo, entonces ya con esto ya podemos tener este servicio. Ahora vamos a mirar si funciona. ¿Listo? Para hacerlo funcionar, lo que hacemos es decirle que corra, ¿sí? Run on server. Le decimos que pues use nuestro servidor Tomcat, que ya tenemos previamente configurado, y le vamos a decir, vamos a quitar este que ya no lo estamos usando, este de acá, este que les tengo aquí, el REST U, es el ejemplo que ya les mandé ahí al aula, entonces para que lo miren, ese funciona perfecto. Y aquí el REST 1, pues ya está. Entonces la idea es abrirlo, esperamos que levante el servicio, y efectivamente dice hello world, vamos bien. ¿Listo? Vamos bien. Esto indica que el servicio está funcionando. Fíjese que REST 1 es, digamos, el nombre de nuestro proyecto, y de aquí para allá nos toca escribir REST. ¿De dónde debo escribir REST? ¿De dónde? De nuestro web XML, que es este REST que está acá. ¿Listo? Es ahí. Y luego tenemos que mirar nuestros servicios. De aquí para adelante son nuestros servicios. Normalmente pues tenemos que hacer específicamente hablar de nuestro path que habíamos establecido allí en Sumadora Service, ¿sí? Entonces aquí, a partir de este REST que está acá, podemos decir que tenemos un servicio que se llama Sumadora Service. ¿Por qué? Porque Sumadora Service. ¿Por qué? Porque lo escribimos acá en este path. Sumadora Service. ¿Listo? Y Sumadora Service, pues ya podemos usar un método cualquiera. ¿Listo? El método cualquiera es pues el único que hicimos, que fue este que es acá, que es este que se llama sumar. Entonces aquí es sumar. ¿Listo? Si yo ejecuto esto y no me produce error 404, estamos en orden. Ahí perfecto, está en blanco. En algunas versiones antiguas de Eclipse, nuestro asistente web que tienen acá va a tener digamos un error de normalmente 502, un error de ese estilo, 405, error 405, muchas veces también, que no corresponde al error 404, mejor dicho, no es error 404 que es el not found, sino que hay un error en el servidor, error 500 por ejemplo, errores de servidor, porque aquí estamos escribiendo una dirección web, y como estamos diciendo, acuérdense ustedes allá en su curso de programación web, estamos diciendo que esto es un post, ¿sí? Estamos diciendo que esto es un post, entonces debemos mandar
dentro del contenido del protocolo HTTP, dentro de su paquetería, debemos mandar el post, no por la dirección, que eso es get, ¿listo? Entonces, por eso aquí nos aparece en blanco. Eso es una buena señal de que todo está funcionando bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos funcionar? A ver si sí está sirviendo o no, ¿listo? Entonces, para hacerlo funcionar, pues copio la dirección de esto. Recuerden que esto de aquí para acá es el contexto de nuestro sistema, que es REST 1, que es el nombre de nuestro software. Mírenlo aquí, REST 1. Ese REST 1 que está aquí, digamos acá, venga, lo marco aquí, ¿listo? Lo acabo de marcar ahí. Ese REST 1 es el nombre de mi proyecto. Y Tomcat por defecto lo va a poner ahí. Dice, funciona perfecto, punto. Va y toma el JSP que está por ahí que dice Hello World y perfecto. Y luego este REST que está aquí es correspondiente a nuestro web XML que está acá en el URL pattern. Ahí estamos diciendo use la palabra REST como el siguiente ítem de mi dirección. ¿Listo? Entonces estos dos son facilitos. Ya este y este corresponden al nombre de la clase y el método. Este es el nombre de la clase y el método. ¿Listo? Entonces acá yo puedo cambiar, por ejemplo, si nos inventáramos, por ejemplo acá, perdón, aquí, si nos inventáramos otro método, ¿sí? Sí, entonces el método restar le hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Y entonces aquí podríamos decir restar y sería nuestro otro método. ¿Listo? De eso se trata. Pero bueno, pensemos que ahí ya está bien. Entonces, para trabajar pruebas, para hacer pruebas, a ver si nuestro web service está funcionando o no, pues usamos una herramienta muy conocida en las empresas, que es el Swap UI, que es un software asistente para hacerle pruebas a servicios web. ¿Listo? Entonces acá simplemente decimos que vamos a hacer una prueba a un servicio REST y le damos la dirección de nuestro sistema. ¿Listo? En este caso, pues yo lo copié del navegador bajo los criterios que les acabo de indicar, en donde, repito, REST es, REST 1 es el nombre de mi proyecto. Entonces esto de aquí hasta acá fue lo que escribió el Eclipse para dárselo a Tomcat, para que Tomcat entendiera que ese es un proyecto. Luego REST hace parte de mi web XML en el URL pattern. Entonces eso fue lo que yo puse, que se llamara REST. Y luego sumadora service hace referencia al nombre de la clase que voy a publicar, que lo publiqué bajo el método post, ¿cierto? Para que recibiera cosas post. Y sumar es el método de operación que vamos a utilizar para hacer nuestras sumas y restas y cosas de ese estilo. Entonces ahí ya tenemos nuestro proyecto. Al parecer creo que ya lo recibió, vamos bien. Entonces nos toca pasar ahora a hacerle una petición. La petición, pues fíjense que le estamos haciendo al recurso sumar, ¿sí? Lo vamos a hacer por el método post, y aquí abajo en este asistente tiene una versión de paga y una versión open source. Esta versión open source pues muy sencillita, no necesitamos más, voy a maximizar aquí un poquito. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Como él está recibiendo cosas JSON, ¿sí? Porque le dijimos consuma cosas JSON y produzca cosas JSON, entonces lo que va a suceder es que yo acá puedo escribir un JSON. Entonces no recuerdo cómo fue que le puse a los valores. A ver, miremos aquí. Fíjense que es un objeto S que va a tener, realmente va a tener lo que diga sumadora, que va a ser A, B, C y R, ¿sí? Entonces vamos a meter esos valores. Entonces yo puedo decir A, ¿sí? En teoría debería recibir varias formas de nombres de variables, pero vamos a dejar, para evitar por ahí problemas, los mismos nombres de lo que están pidiendo allá en sumador. ¿Listo? Entonces pensemos así: B dos puntos, pongámosle otro nombre, otro valor, 6. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué acabo de hacer? Un objeto JSON que tiene dos variables, A y B, ¿sí? Que van a tener un comportamiento de estructura típica como lo que siempre hemos manejado en programación. ¿Listo? Entonces es un struct, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es transmitir esto por método post a este servicio y vamos a ver qué nos da.
toca estar aquí pendientes de JSON. Fíjense que la anotación es en JSON y entonces en teoría debe devolvernos la respuesta. No lo hizo. Vamos a mirar a ver qué pasó. Bueno, tenemos que mirar. A ver. Bueno, no nos está sirviendo. Vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. Entonces, mirando aquí el código, pues empezamos a mirar. Verificamos. Entonces, resulta que tenemos una sumadora service y el path, y estamos diciendo que nuestro método de público, que va a quedar como público dentro de este web service, será sumar, y que va a recibir un objeto de tipo sumadora, y que internamente va a hacer operación y perfecto. Aquí yo veo que tenemos un post, un consumes y un produce, y nos falta, ya vi que nos falta, acá nos está faltando un path. ¿Listo? Este path tenemos que darle un nombre. Normalmente se deja, yo normalmente le dejo el mismo nombre del método. Se puede dejar otro nombre, pero normalmente uno le deja el mismo nombre. Igual mire que lo mismo que hicimos con sumadora. Y aquí pues lo que hicimos fue sumar. Entonces le pusimos la palabra sumar porque ese es el método. Y ya, es el nombre del método. Nos faltaba eso, por eso no nos estaba corriendo. Vamos a probar, ¿no? A ver. ¿Tan? Y entonces aquí ya lo echamos a andar de nuevo. Run a service, next, finish. Esperamos a ver que nos funcione y listo. Efectivamente, vamos a hacer la misma prueba acá. REST. Entonces acá sumadora, sumadora service, ¿cierto? Sumar. Entonces si yo le doy aquí play, creo que aquí nos está sumadora. Bueno, en general aquí está indicando que el REST está bien. Fíjense que por más que nos equivoquemos, acá yo puedo escribir cualquier cosa y no nos va a botar nada. Entonces es una primera prueba de que estamos bien, pero hasta aquí. O sea, hasta aquí, ¿sí? Entonces ahí estaríamos bien. Si yo escribo otra cosa, podría fregar. Pero bueno, en fin. Lo que nos interesa es que tengamos presente, insisto, aprovechando este error, que de aquí para atrás es lo que nos puso Tomcat para decir dónde está nuestra aplicación. Esto que está aquí es lo que pusimos en web XML acá en URL pattern. ¿Listo? Eso fue lo que pusimos ahí. ¿Listo? Y este sumadora service es el nombre de mi sumadora service acá, ¿sí? Que es este path. Y este sumar es el nombre este otro path, ¿listo? Que es el nombre del otro método. Eso es todo lo que hay que hacer. Listo. Entonces está corriendo, se supone dice started synchronized, listo. Entonces en teoría está corriendo. Vamos a mirar de nuevo con nuestro asistente de pruebas en nuestro swap UI. Entonces tenemos acá este pequeño objeto que tiene dos variables. La idea es que sume estas dos variables 5 y 6, pues deben dar 11 y la respuesta debe estar en la variable R cuando se envíe. Entonces este objeto le está faltando R, lo podríamos incluir, pero pues nosotros solo tenemos esos dos y él va a llenar con ceros allá, bueno, de ceros es decir, con null lo que no enviemos a nuestro value object, ¿sí? Que es sumadora. Entonces si yo hoy envío acá en XML, fíjese que en XML me dice que el contenido no puede ser visto por XML, pero en JSON ya me botó la respuesta. Efectivamente mandamos dos valores, que son estos dos, y la respuesta del servidor pues es hacer la operación de suma y retornármela. Por lo tanto, está sirviendo. ¿Listo? Miremos qué pasaría si mando la variable R, ¿sí? Dos puntos... por ejemplo 0, ¿sí? Mandemos el 0, no lo conocemos y cambiamos esto como para ver qué hace. Listo, teniendo estos valores estamos mandando los tres valores y acá ya fíjense que lo que hace es cambiar, ¿sí?
No importa lo que yo le envíe de R, me va a dar un número, el número de la suma correspondiente a las sumas, 12 más 5, 17, y R es el que yo tomaría como la respuesta. Entonces fíjense que el concepto de value object, pues acá es muy, muy práctico. Simplemente se cargan datos y se devuelven esos datos. Cuando yo hago esas anotaciones acá, sobre todo este de produce JSON, lo que estamos haciendo es diciéndole a sumar que cuando retorne ese, ¿sí?, este método allá internamente en Tomcat van a hacer todo el proceso para entregarme ese como si se tratara de un objeto JSON y pum, lo envían, ¿sí? Entonces se elimina tanto problema que hay, sobre todo para la creación de mediante builders de JSON. Eso es muy cansón. Ya con RESTful, fíjese que se ahorra un montón de cosas simplemente con esta anotación. Es muy práctico. Y lo que se consume como tal, pues se entiende que es un JSON y lo recibe como un JSON. Y fíjese que aquí esto no es un JSON, esto es una sumadora S, que es esto, ¿sí? Pero como esta es la forma de escritura de un objeto object, un value object en términos de Java. Esto normalmente se les llama pollo, les estaba diciendo. Si yo de pronto acá preguntamos pollo, esto siempre los friego yo en programación web, les cuento, es el plain old Java object, ¿sí? Y es, digamos, la forma antigua de la escritura de un objeto con solamente a nivel struct, de estructura en términos de solamente datos, tipos, ¿sí? Solamente tipos de datos, y datos no manejan métodos, ¿listo? Entonces fíjense que aquí alguna propiedad se escribe en términos de un string y ya, esta es la propiedad, tiene su get y su set y se acabó el asunto. Y ese es myBean, esa es la clase myBean. Entonces no tiene nada más, no tiene métodos de operación, de cálculos, nada de eso. Solamente tiene gets y sets por cada atributo y sus respectivos atributos y nada más. Eso es un pollo, así se llama. Un plain old Java object, pollo, ¿sí? Ahí está. Entonces, para que lo tengan presente cuando lo usen. Eso es lo que llaman en REST value object, ¿sí? Esto es un value object. ¿Para qué sirve? Para que cuando reciba yo datos, están en JSON, los pase a esta clase de una vez. Técnicamente es una deserializada, ¿sí? Es deserializar. ¿Listo? Y entonces ahí ya tendríamos funcionando nuestro web service REST, muy sencillo, entre comillas. Fíjense todas las cosas que tocó hacer para que nuestro servicio funcionara, pero a la larga lo que es código es muy pequeñito, ¿sí? Es básicamente estas dos clases y no más. El problema está es en la configuración, digamos, de contexto para que el sistema entienda que esto es un web service. Eso considero que sí es muy tedioso en Java, y esas cosas sí, pues, me están haciendo pasar a Python definitivamente. Aunque debo decir que PHP hace esto 1000 veces mejor, mucho más rápido y desde hace muchos años, desde hace muchísimos años. Es un tema que critico también mucho, el tema de maltratar a PHP, cuando a la larga fíjese que cuando surge el RESTful, todo era con SOAP. De hecho SOAP ahorita nadie lo está usando, SOAP está mandado a recoger, por eso les estoy dejando estos ejemplos así en este video. Digamos, le estoy dando énfasis más a RESTful porque el futuro es RESTful, pero se maltrataba mucho a PHP en esos términos, y fíjese en qué termina todo, en que Java está tratando de hacer lo que hace PHP en su tiempo, ¿sí? Fíjense que aquí estamos, es otra forma de hacer una anotación post. De pronto yo les dejo un ejemplo en PHP cómo se haría, ¿no? Pero bueno, eso es en esencia. Ahora miremos cómo sería el cliente, ¿sí? El cliente, bueno, yo tengo ya un cliente preestablecido para estas cosas porque es cansón también. Miremos a ver si lo podemos activar. Voy a abrir un proyecto, esperen un tico, abrimos este proyecto de el ejemplo que yo les dejé allá en el aula, como para apurarle con este proyecto. Ejemplo de servicios SOAP RESTful acá. Entonces si yo tengo acá que nos extraigamos este CWS ahí en el workspace, listo. Cerrar, listo. Entonces ya tenemos aquí el CWS, es nuestro cliente web service. Vamos a modificarlo porque está preparado para
para otra cosa. Entonces, a ver si nos lo abrir. Open Project, listo. Entonces aquí en el proyecto abierto es muy sencillo, es una aplicación Java. Ahora esto lo pueden hacer, un cliente lo pueden hacer en JavaScript con Ajax o Fetch, y ya simplemente funcionan con método post y ya recibe, listo. Les voy a mostrar el cliente en Java porque pues digamos es un estándar manejar Java en el frontend, Java en el backend, Java en standalone haciendo peticiones a un servidor por allá, entonces ese tipo de cosas. Pero ustedes no necesariamente tienen que ser Java el cliente, puede ser en JavaScript, en HTML, JavaScript, CSS, queda bien bonito, chévere. No, que lo quieren hacer en PHP, algunos sufrieron conmigo con método curl, es muy sencillo, tampoco es del otro mundo, y ese tipo de tecnologías pues dependen de los otros lenguajes. Vamos a mirar el tema de Java. Entonces en el tema de Java pues lo mismo, creé un proyecto Java común y corriente, y lo único que hice fue aquí crear esta aplicacióncita. Fíjense que es muy pequeña. Acá me toca cambiar, sí, como estábamos diciendo que aquí es REST 1, si no estoy mal, ¿cierto? Así fue como le pusimos REST 1, de hecho es así. REST 1, REST Service Sumadora. No, Sumadora Service fue que le puse yo, ya ni me acuerdo. Venga, miramos aquí. Sí, REST 1, REST Sumadora Service. Sumar, ¿listo? Ahí está. Ahí. Eso fue lo único que teníamos que cambiar para el ejemplo. Muy sencillo. ¿Qué estamos haciendo acá? Creamos un cliente web. Esto se hace a través de Vuelve y Juega, Javax, WS, RS Core. Bueno, aquí hay otros. Este es para el media type, este es para el manejo de esto, del JSON. Pero acá, por ejemplo, el client hace referencias a este jersey. Por lo tanto, necesitaremos jersey en nuestro POM. Ahorita lo miramos. Esto también fue creado con Maven. Listo, ahorita les muestro brevemente cómo funciona, pero en esencia es lo mismo que hicimos con el otro proyecto, con el Web Service REST. Entonces creamos un Web Service Client acá, pero le decimos a nuestro entorno de desarrollo que use un arquetipo de Maven. Y listo, y entonces ahí después le pedimos que por favor consigas el jersey para clientes. Listo, y ahí ya con eso nos bandeamos. Fíjense que aquí tendríamos básicamente el jersey para clientes y el Javax WRS Core para media type. Todo esto funciona perfecto en JDK 8, ¿sí? 8. Cuando salga Jakarta deberá funcionar, ¿sí? Cuando salga, creo que Jakarta, ya con el nombre Jakarta como tal, va a ser en Java, en Jakarta 9, ¿sí? Ya no será Java JDK 8, sino ya hablaríamos en términos de Jakarta 9. Bueno, listo. Y entonces, cliente, estos son las librerías que se necesitan para operar. Entonces de ahí podemos sacar este cliente. Vamos a crear un cliente. Listo. Y entonces, fíjense esa forma de notación, no, tampoco es que me mate. Aquí debería ser cliente igual a new cliente, pero pues por alguna razón se utiliza este cambio de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está funcionando. La idea es que tenemos cliente, create, y nos crea un cliente, un objeto cliente. O sea, él retorna este método, que es un método estático, ¿sí? Fíjense, create es estático de cliente, entonces nos bota un objeto cliente. Perfecto. Luego creamos un web resource con base en el cliente que acabamos de crear y le decimos, oiga, mire, el web resource es la dirección donde está nuestro método a operar. ¿Listo? Esto que está aquí pues es un string, pero está en términos de un objeto JSON, ¿sí? Solo que como nos toca usar comillas dobles, entre otras porque si no nos toca hacer más arandelas allá al otro lado, acá nos toca decir pues que estamos entre comillas, pero estas comillas con escape, fíjense que backslash comillas hace referencia a que vamos a usar las comillas como tal, comillas como parte del string. ¿Listo? Entonces aquí que estamos diciendo que A es igual a 2, A es igual a 2 y B es igual a 3. Dice que es la misma cosa
Eso es lo que está escrito con escape para garantizar que las comillas se asuman como está aquí. ¿Sí? Fíjense que es lo que hicimos. Es exactamente esta misma escritura, solo que allí estamos mirando la forma de escritura en términos de string. Y esa cosa se la pasamos, fíjense que este input se lo pasamos por un post, ¿sí? Por el método post para enviarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto es un JSON, le estamos diciendo que ese string que está allí tiene que ser entendido como JSON y que esperamos una respuesta. Entonces este with resource type JSON post lo que acabamos de enviar, señora ya el web resource por favor responda. Entonces esta orden que está aquí es la que coge esta dirección que acabamos de pintar acá, la dirección web que está acá, le pasa por parámetros este input que es nuestro JSON que está aquí escrito, se lo envía y esperamos la respuesta acá, y la respuesta pues ahora la presentamos aquí, ¿sí? Y ya, eso es básicamente. Vamos a ver si nos funciona. En teoría pues es así de sencillo. Si miremos que el servidor esté activo, tenemos que tener activo, levantado el servicio, desplegado como llaman, y esto es una aplicación Java común y corriente. Entonces esperamos, le decimos que corra común y corriente, y efectivamente fíjense que se fue la salida del servidor pues fue esta, que es 2 y 3, pues me responde 5. ¿Listo? Entonces si yo le cambio estos valores, por ejemplo este 3, pues me debe dar 6 y ya. Eso es el ejercicio. Obviamente esto lo pintamos muy sencillo, pero la intención, mira, ahí está. La intención es mirar cómo es que se conecta. Yo les acabo de subir esto al aula, esto está en el aula. Antes de hacer este video yo les subí al aula para que lo vayan mirando, pero quería mostrarles cómo funciona el tema de toda la estructura de Maven como repositorio de librerías y dependencias como tal, Maven como la repositorio de arquetipos, ¿sí? Los arquetipos los usamos para hacer el esqueleto de nuestros proyectos, y las librerías los utilizamos para incorporar cosas que necesitamos para nuestros proyectos. Eso es. Y en conjunto pues ya echamos nuestro código común y corriente con estas pautas que yo he dado acá, y simplemente estaríamos armando nuestros servicios web. ¿Listo? Este es un web service cliente, se hizo exactamente igual. O sea, si yo llego aquí y le digo nuevo y le digo order, acá en este caso Maven Project, dejamos todo por defecto, le podemos, aquí vamos a buscar, procuren usar siempre este de Apache, aunque ya después ustedes le cogerán el tiro y usarán otros. Yo uso ese, esperemos que cargue. Aquí buscamos es una aplicación rápida, un Quick Start o un Basic, lo que sea, un Maven de esos básicos, y creamos esa aplicación web común y corriente. Vamos a ver cuánto se demora porque mi internet está como patinando. Ahí ya llegó. Entonces fíjense que buscamos por ejemplo este Quick Start. Este fue el que yo usé para ese proyecto CWS, Maven Archetype Quick Start, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo. Next, ¿sí? Con le ponemos los nombres tal como hicimos con el web service. No lo voy a hacer acá, pero es exactamente la misma cosa. Y cuando hacemos finish ahí, entonces nos genera este sistema pelado, y lo único que hacemos es añadir este com.tatata, ¿sí? Y creamos de hecho esto ya lo crea él, porque como este ejercicio es más sencillo, entonces este se corresponderá a lo que indicamos allá en el wizard. Y aquí la aplicación Java pues es esta clasecita, no entrega nada más, es un proyecto muy sencillo. ¿Listo? Lo único raro pues acá es que esto también tiene su POM. Vamos a mirar, fíjense que el proyecto es con todas estas cosas, entonces miremos el POM de este proyecto. Y este POM, lo único raro es que le hemos incluido como cliente estas tres elementos en términos de cliente, es decir, estas dependencias para el cliente. Entonces, ¿qué dependencias tiene este CWS, que es nuestro cliente del web service RESTful que acabamos de hacer? Pues el cliente Jersey, ¿cierto? El JSON de Jersey y el bundle de Jersey. Listo. Estos tres elementos me permiten usar las librerías que les estoy mostrando acá, todas estas importaciones que estamos mirando acá. ¿Listo? Con eso es que podemos importar estos
Jersey y amigos, ¿sí? Javax y demás. Y ya con eso entonces tenemos nuestras aplicaciones clientes que pueden a través de este código, ¿sí? Que es muy cortico, fíjense que a la larga lo que es código Java es pequeño, realmente es pequeño, la parafernalia alrededor es tediosa, entonces ya ahí funciona. ¿Listo? Esto quería mostrárselos en términos de Java. Sin embargo, yo ya hice pruebas con Python. Hay algunos compañeros están usando Python, entonces yo estoy también, tanto estudiantes como profesores están tratando de pasarse a Python. Los entiendo en este momento cuando vamos a mirar este tipo de cosas usando Maven, ya uno dice no. Y si vamos a usar los clásicos wizards, nos tocaría pasarnos a NetBeans 8.2, por ejemplo, para que funcione todo bien y tener el JDK8 y ahí todo funciona bien. Y yo podría haberlo hecho, pero dije no, vamos a mirar lo nuevo, y lo nuevo es que es JDK8 porque es Jakarta, no hay nada que hacer, y las librerías las vamos a trabajar con Maven, que es lo que está estandarizándose por ahora. No sé cómo vaya a terminar eso a futuro, pero por ahora es Maven para la creación de proyectos. Entonces por eso quería mostrarles esta forma. ¿Listo?